Emotivismo moral. En relación con el emotivismo hay que hablar siempre de Hume, que fue el creador de este tipo de emotivismo. Hume critica el racionalismo moral partiendo de la siguiente argumentación. Los juicios morales nos impulsan a comportarnos en un sentido u otro, pero están motivados sobre todo por sentimientos, por emociones, mientras que los juicios de la razón nos dejan muchas veces indiferentes. En ese sentido, él viene a decir que la empatía y la simpatía son elementos claves para comprender las conductas. Por otra parte, él considera que la moral tiene su fundamento en el sentimiento de aprobación o desaprobación de una conducta. Sentimos que una conducta es buena o que una conducta es mala simplemente por nuestras emociones, los sentimientos que despierta en nosotros una determinada conducta. En ese sentido, hay una influencia también en Hume del sentimentalismo moral del filósofo escocés como él, Hutcheson, que murió en el año 1746 y que también consideraba la existencia de un sentimiento en cuanto a la moral. Teoría del conocimiento de Hume. Es evidente que Hume es un pensador empirista, siguió la línea de pensamiento empirista del propio John Locke y establece que tenemos dos elementos principales del conocimiento, que son las impresiones, que son percepciones que nos llegan a través de los sentidos, y las ideas, que son representaciones o copias de las impresiones en el pensamiento. En consecuencia, son más débiles y menos vivas que aquellas. Por tanto, las ideas proceden de las impresiones. Esto pues marcó un antes y un después en la teoría del conocimiento, en la epistemología de su tiempo, del siglo XVIII, y también admite Hume que tanto las impresiones como las ideas pueden ser simples, en el caso de que no pueden descomponerse, por ejemplo, la idea o impresión de un color, y complejas cuando es posible descomponer tanto las impresiones como las ideas. Por ejemplo, la impresión o idea de manzana puede descomponerse en color, forma, peso, tamaño de la manzana, etcétera, etcétera. En definitiva, todos los contenidos de la conciencia proceden de la experiencia sensible. Este es un principio básico. Fenómeno y noúmeno. En el idealismo trascendental kantiano o en el criticismo de Kant es clave identificar esa diferenciación entre fenómeno y noúmeno, porque él tomó partes del empirismo de Hume y diríamos también el enfoque del cartesianismo, del racionalismo, y combinó racionalismo y empirismo, y en ese sentido la experiencia es la base del conocimiento. Todo lo que supera la experiencia es incognoscible. En definitiva, para Kant el resultado final del proceso de intuir una realidad y pensarla a partir de las categorías del entendimiento es el fenómeno. El noúmeno, o cosa en sí, es la realidad previa a la forma humana de conocer. El noúmeno es lo que queda cuando se suprimen del fenómeno las categorías del entendimiento y las intuiciones de espacio y tiempo. El noúmeno, en definitiva, para Kant, representa el límite de la experiencia y en sí mismo no puede conocerse. Por ejemplo, el alma y Dios son entidades nouménicas que no pueden ser conocidas por la experiencia. Por lo tanto, no son cognoscibles, son incognoscibles. Estructura de la crítica de la razón pura de Kant. En primer lugar, hay que hablar de la lógica trascendental, que se subdivide a su vez en analítica trascendental, que se ocupa del entendimiento, y dialéctica trascendental, que se ocupa de la razón, y luego está también la estética trascendental, aparte, que se ocupa de la sensibilidad. Son tres facultades: la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Por otra parte, están también los elementos a priori, que son pues, las intuiciones puras, espacio y tiempo, las categorías, y las ideas trascendentales, que son alma, mundo y Dios. Además están los elementos a posteriori, que son la información sensible procedente del mundo, caótica y desordenada, son los fenómenos en realidad, y en ese sentido, pues toda esta estructuración aparece desarrollada y delimitada con muchísimo detalle a lo largo de las más de 600 páginas que desarrolló Kant y escribió en la Crítica de la razón pura. En ese sentido, para Kant, los juicios sintéticos a priori son los propios de la ciencia. Idealismo trascendental de Kant o criticismo kantiano. En realidad establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. El primero, externo al sujeto, lo dado o principio material, los objetos fenoménicos, las cosas materiales, es decir, los objetos de conocimiento o el objeto de conocimiento. El segundo elemento del conocimiento es lo propio del sujeto, la actividad pensante del sujeto, lo opuesto a priorísticamente o lo trascendental, por el propio sujeto que conoce. En definitiva, Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino precisamente por el sujeto que conoce, que es activo. En este sentido es lo que se denomina giro copernicano de Kant. También hay que destacar que para Kant pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. En realidad esto pues reafirma el criticismo kantiano
y el idealismo trascendental de Kant. El voluntarismo es una doctrina filosófica que, según el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que desarrolló su filosofía durante el siglo XIX, sostiene el predominio de la voluntad en la sustancia y también en la propia constitución del mundo. Por otra parte, también hay que destacar la teoría voluntarista de Juan Duns Scoto, que fue un teólogo y filósofo escolástico que murió en 1308 y que afirma que las potencias activas son cierto poder o cierta fuerza que permiten actuar o producir algo. Por otra parte, otro gran teólogo y filósofo de la etapa medieval, Guillermo de Ockham, que vivió en el siglo XIV, en su voluntarismo teológico moral señalaba que por el mismo hecho de que Dios quiere algo, es bueno en ese sentido que eso se haga y que Dios podría ordenar a una voluntad creada que le odie y eso estaría bien. Por lo tanto, es una oposición total a cualquier doctrina intelectualista, lo que desarrolla el propio Guillermo de Ockham, que además era nominalista.